Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Jauregui y soy cirujano dentista. Actualmente estoy cursando el diplomado de Patología e Imagenología Oral en la UNAM. Hoy te vengo a hablar de una enfermedad que nosotros como dentistas podemos diagnosticar desde una simple consulta, teniendo una correcta exploración de la cavidad oral. No solamente desde lesiones que se puedan ver a simple vista, sino con apoyo de los diferentes estudios radiológicos y patológicos para poder diagnosticar correctamente esta enfermedad. De ahí radica la importancia de poder aprender a ver lo que es sano y lo que no es sano, lo que es normal y lo que no es normal. Esto no significa que nosotros necesariamente sepamos cómo tratar esta entidad, sino que tengamos las herramientas suficientes para que podamos diagnosticarlo y de ahí podamos canalizarlo con la especialidad correspondiente. A continuación te voy a hablar de una entidad que es osteosarcoma y te voy a dar las principales características, de qué manera podemos encontrarlo en boca, a partir de qué estudios radiográficos podemos apoyarnos y sobre todo qué pronóstico y qué tratamiento le podemos dar a nuestro paciente. Ahora pasemos a la definición. Nuestra literatura nos define al osteosarcoma como una neoplasia maligna caracterizada por la producción de hueso osteoide. ¿Qué es esto? Que esto es que los osteoblastos están produciendo hueso inmaduro a través de células que ya son células diferenciadas de forma maligna. Pero regresémonos un poco para poder observar cómo se va formando el hueso. Aquí te puse un esquema donde podemos observar claramente en este corte histológico el tejido mesenquimal indiferenciado, que es donde se van produciendo las células formadoras de hueso. En primer lugar encontramos los osteoblastos, que son los principales encargados de la neoformación de hueso, y el hueso osteoide. Los osteoblastos en verde los podemos ver como células grandes, núcleos grandes, ya que son formadores. El hueso osteoide es el hueso en color naranja o la zona marcada en color naranja donde podemos ver el hueso inmaduro recién formado. Esto es lo que nos ayuda a la definición de la neoplasia, es decir, que los osteoblastos, con el cambio que hubo hacia malignidad, se forma un hueso osteoide inmaduro y ya con esta patología. Más arriba podemos observar la matriz ósea mineralizada. Este es hueso recién formado, maduro, y que en esta principalmente se observan los osteocitos y las lagunas, lo que es una característica principal del hueso ya formado. Hasta arriba podemos observar el hueso ya maduro y que se observan los osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos nos van a ayudar a hacer el cambio de células y la regeneración celular, es decir, a través de los fagocitos vamos a poder hacer el cambio de células en cuanto a hueso ya formado. Como primer factor predisponente tenemos que son las células madre mesenquimales. Esto ya te lo mostré en el gráfico anterior, es decir, las células que todavía no están diferenciadas y que son precursoras de los osteoblastos, que recordemos que son los principales formadores de hueso. Es decir, estos desde un principio las células cambian su composición y se vuelven malignas. Esto provoca que los osteoblastos, a partir de ahí los osteoblastos formen hueso ya con este problema. Como segundo factor tenemos que se da principalmente, como ya te había mencionado, en niños y en adolescentes. Esto es porque, como sabemos, en los niveles hormonales los factores de crecimiento se ven acelerados durante esta etapa y esto hace que la producción de hueso y el crecimiento se vea acelerado y que podamos verlo principalmente en huesos largos y en mandíbula y en maxila. Otro factor predisponente puede ser la exposición a la radiación. Como podemos saber, cada persona que se expone a algún tipo de radiación corremos el riesgo de que nuestras células se malignicen y podamos presentar alguna de estas patologías. Es decir, que el suficiente tiempo expuesto a radiación podemos correr el riesgo de padecer alguna de estas identidades. Así como
enfermedad ósea de Paget, que esto es un síndrome en el cual el hueso que se va sustituyendo tiene un problema para poderse formar hueso nuevo y por consecuencia se van deformando los huesos y diferentes tipos de síndromes hereditarios. Esto va a depender de cada factores hereditarios y que se presente principalmente en personas mayores. 3. Ahora hablemos de otro tema muy importante, además de saber la definición, que es la etiopatogenia. ¿Qué es esto? Esto es los orígenes, saber de dónde proviene, y en este caso, en esta entidad particular, tengo que decir que todavía no está 100% comprendido. No podemos saber con exactitud qué es lo que lo origina, pero sí tenemos algunos factores que pueden hacer que esta entidad se desarrolle y que podamos presentarla. Ahora hablemos de otro tema importante dentro de esta entidad, que es la clasificación. Debemos entender que nuestro hueso se divide principalmente en la parte central, que es donde está el hueso inmaduro, y la parte cortical, que es donde ya está el hueso maduro y donde ya encontramos los osteoclastos. No hay que olvidar esta parte. Entonces aquí te puse un esquema donde podemos ver los tipos de osteosarcomas y su división de acuerdo al lugar donde se está presentando. La gran clasificación general se puede considerar como osteosarcomas centrales, que es donde se encuentra este tipo de neoplasia se encuentra dentro de la cavidad medular. Este tipo de osteosarcoma se puede dividir en base al tipo de célula que esté involucrada. Por ejemplo, pueden ser un carcinoma osteoblástico, que tiene que ver con osteoblastos, los condroblásticos, que es principalmente las células condroides, y el fibroblástico. También tenemos una clasificación más general, dentro de un ratito te voy a hablar de ella, que es de acuerdo al grado de malignidad. Otras variantes que también puede haber, que puede ser telegenclásicas, que son otro tipo de clasificación en base a que están dentro de los intramedulares. También existen la clasificación donde se encuentran en la parte superficial, que es en la parte del hueso donde ya están las células maduras, el hueso ya está formado, y están involucrados los osteoclastos. Además hay otro tipo de osteosarcoma que es el superficial o el yuxtacortical. Este es un poco más raro y se encuentra afuera del hueso, es decir, están involucrados los tejidos blandos como los músculos, como los tendones, y se diferencian o se clasifican en parostal y perióstico, que ahí también vamos a poder checar el grado de malignidad para poder dar un correcto pronóstico. Este va a depender principalmente de la etapa en la que hemos encontrado esta entidad y así como el grado de malignidad. Pero si se hace una exposición a radioterapia y quimioterapia, el resultado de la tasa de supervivencia aumenta mucho, principalmente en pacientes donde se haya hecho una exposición previa y se haya hecho una resección quirúrgica y se haya llevado otro tratamiento de radioterapia. Esto nos da como una tasa de supervivencia de 5 años aproximadamente, entre el 60 y 80% en comparación con el 20% de personas que solamente se le hizo una cirugía para retirar la lesión. El factor va a depender de una correcta extirpación para que no haya una recidiva, es decir, que después reaparezca y a veces la entidad regresa con un poco de mayor malignidad o una diferenciación totalmente diferente. Es por eso la importancia de retirar completamente la lesión y poderle dar un tratamiento posterior de radio y de quimioterapia al paciente. Así como va a depender otros factores importantes, que es la salud general del paciente, la edad del paciente y algunas enfermedades óseas que ya haya tenido con anterioridad, por ejemplo el síndrome de Paget, que es un factor importante a la hora de tomarlo en cuenta para un correcto tratamiento. Una vez que el paciente se haya sometido a una resección quirúrgica, es importante la rehabilitación
ya sea que se haya retirado una parte importante de ósea para que el paciente pueda tener una correcta adaptación a su nueva forma de vida. Ahora nos vamos a la parte que más nos compete, que es la parte clínica. ¿Cómo podemos observar esta entidad? ¿Qué es lo que distingue esta entidad de todo lo demás que podemos ver? Esta patología o esta enfermedad desde una etapa temprana, ¿cómo la puedes observar o cómo la puedes ver en el consultorio dental? Bueno, pues principalmente te voy a dar las características clínicas y las características radiológicas. Clínicamente podemos observar una hinchazón en la zona donde se está desarrollando la neoplasia. En este caso te estoy mostrando una imagen de la maxila donde podemos ver que hay una inflamación del lado izquierdo, hay una hinchazón donde la paciente acude principalmente por dolor, así como movilidad dental. Hay un crecimiento rápido y por consecuencia tú puedes ver entre una cita y otra, aunque sea de una semana a otra, puede haber un crecimiento acelerado, puede haber una movilidad dental y sobre todo la paciente se queja de dolor y se queja de parestesia, es decir, que de ese lado empieza a perder sensibilidad. Principalmente son los datos clínicos que tú vas a poder observar con una paciente que llegue y que antes de que le hagas cualquier estudio puedes observar estos signos clínicos. Ahora nos vamos a la otra parte. Ya observaste clínicamente, ya tu paciente ya está contigo, te está diciendo que tiene dolor, ya pudiste observar que hay movimiento dental, que hay parestesia y que tiene una hinchazón. Ahora, radiográficamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que hay una masa radiopaca o radiolúcida. Puede haber combinación de las dos o solamente existir una masa radiopaca que está superpuesta, puede ser de las raíces, ya sea mandibulares o maxilares de los dientes, o solamente puedes encontrar una lesión radiopaca. Además de que vas a encontrar otro signo, puede ser la destrucción cortical, es decir, que nuestro hueso mandibular o nuestro hueso maxilar se encuentra con una irregularidad y hay una destrucción. Por consecuencia, se puede observar una zona radiolúcida. Otro signo que puedes encontrar es expansión de la cortical y del periósteo. Es decir, que vas a ver cómo se va a ir perdiendo los límites del hueso a través de la radiografía y puedes ir observando que hay pérdida ósea importante. El patrón clásico de esta entidad es que al existir un crecimiento y una formación de hueso inmaduro, puedes observar unos patrones como si fueran rayos de sol. Esto es muy característico de esta entidad que vas a poder ver en una radiografía. Esto es porque al formarse hueso nuevo está mal formado, es decir, es hueso inmaduro y existen estos patrones que se pueden observar en una radiografía. Elevación triangular del periósteo o como en nuestra literatura lo observamos como triángulo de Cotman, es decir, que puedes ver una pérdida de continuidad de la cortical y lo puedes checar a través de la radiografía. Y en algunos casos hay una reabsorción radicular en forma de punta, es decir, nuestros dientes están perdiendo las raíces y se hacen nuestras raíces como en punta, como en pico. Y por último es un ensanchamiento del ligamento periodontal totalmente simétrico, es decir, que esta lesión va abarcando, va destruyendo hueso y por consecuencia va haciendo que la lesión se vaya haciendo más grande y que los dientes se vayan abriendo y podemos checar un ensanchamiento periodontal. Ahora te voy a hablar de las características histopatológicas, es decir, todos los hallazgos que vamos a encontrar al microscopio. Las características principales que se van a encontrar, como ya te lo había mencionado, es la producción de hueso osteoide a través de las células mesenquimales malignas, es decir, los osteoblastos que están produciendo hueso a través de las células que ya están indiferenciadas. También vamos a encontrar en tumores de bajo grado o que no son tan malignos. Aquí vamos a encontrar células redondas o células fusiformes. Y en los tumores de alto grado o tumores con mayor malignidad podemos encontrar
células que están muy grandes, con núcleos también muy grandes y de diferentes formas, es decir, pleomórficas. También recordemos que tenemos una clasificación de estos tumores en base a su grado de malignidad y esto va a depender de los hallazgos histopatológicos que tengamos. En base a esto podemos definir que tenemos un grado 0 o un grado 4 en base a lo que podamos encontrar el número de células o qué tan diferenciadas estén. Así como tenemos que tener en cuenta que no solamente va a bastar el estudio histopatológico, sino que además debemos apoyarnos en imágenes radiográficas, los hallazgos clínicos que podamos tener y además de una hibridación in situ o una hibridación situ, que también se le llama FISH, y que ayuda a distinguir el osteosarcoma de otras lesiones fibróseas benignas. Esto va a ser muy importante, sobre todo si el patólogo llegara a tener alguna duda, podemos apoyarnos en algunos estudios, ya sea clínicos, histopatológicos o de hibridación, para que podamos distinguir lo que es la entidad como tal, el osteosarcoma, de otras entidades. Ahora hablemos de otra parte importante, que es el tratamiento. Este va a depender principalmente de la etapa en la que hayamos encontrado esta entidad. Recordemos que tenemos los grados de malignidad y esto también va a definir el tratamiento que le vamos a dar al paciente, así como su pronóstico. Recordemos que las entidades con grado alto tienen menores posibilidades de supervivencia, así como los que tengan menores grados, también su probabilidad de que desaparezca es de mayor éxito. El tratamiento principal es de una resección quirúrgica amplia. Aquí te puse una imagen donde podemos observar cómo se ve una entidad en la zona mandibular y lo ideal ahí es quitar toda esa hemiarcada de la mandíbula, ya que podemos ver que es una lesión grande, que hay una expansión cortical. Podemos ver los rasgos característicos de rayos de sol y lo ideal en este paciente es que se le haga un tratamiento, además de la resección, un tratamiento de radio y quimioterapia. En algunos casos el doctor tratante va a definir o va a tomar la decisión de darle una exposición de radioterapia previa a la cirugía y post cirugía, es decir, que podamos exponerlo a radiación antes de que se haga la resección y posterior a la resección quirúrgica. Esto va a depender de qué tan avanzado y qué grado de malignidad tenga esta entidad. Bueno, espero que te haya servido esta información, que sea útil y que la puedas incorporar a tu servicio odontológico o en tu servicio clínico. Te agradezco mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.